Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Permítenos, Señor, poner en este momento las peticiones de aquellas personas que están del otro lado de cámaras, que están viendo estos videos, que se están llenando de tu palabra, Señor. Te pido de antemano me perdones por mis errores a la hora de leer, a la hora de proclamar tu mensaje. Enséñame, Señor, a que todo lo diga conforme a la doctrina de la iglesia. Y aquello que no sepa o que no entienda, mejor no lo toco. Permíteme, Espíritu Santo, tener entendimiento y discernimiento de tus sagradas escrituras. Y a la misma vez que vayas leyendo también mi vida y corrigiendo aquellas cosas que necesito cambiar. Bendícenos, Señor Jesús. Guíanos, Espíritu Santo, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a continuar. Voy a intentar terminar sabiduría hoy para no dejarlo a medias mañana. Así que vamos a darle a comenzar con el capítulo 16. Por eso nuestros perseguidores fueron justamente castigados por animales de ese género y atormentados por una multitud de insectos. En cambio a tu pueblo, en vez de castigarlo, lo colmaste de favores. Le enviaste un alimento maravilloso, codornices, para saciar su hambre voraz. Cuando nuestros enemigos tenían hambre, sintieron asco ante el aspecto horroroso de los animales que les enviaste a tu pueblo. En cambio, después de una breve privación, disfrutó de un alimento exquisito. Era necesario que se castigara a los opresores con un hambre implacable y que tu pueblo, en cambio, viera de qué manera eran torturados sus enemigos. Incluso cuando fieras feroces se apoderaron furiosamente de los tuyos, y cuando éstos sucumbieron por las mordeduras de serpientes venenosas, tu cólera no duró hasta el final. El castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación les recordaría los mandamientos de tu ley. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. Y allí una vez más mostraste a nuestros enemigos que eres tú el que envía cualquier castigo. Eran mordeduras de langostas y de moscas que les provocaron la muerte, sin que se encontrara remedio para mantenerlos con vida. Esa era la prueba de que tenían ese castigo totalmente merecido. Tus hijos, en cambio, revestían aún las dentelladas de las serpientes venenosas. Y esto porque daba una muestra de misericordia y los salvabas. Eran mordidos para recordarles tus oráculos, para que así no te olvidaran completamente ni se volvieran insensibles a tus favores. Y muy pronto fueron curados. Su curación no se debió a hierbas o a pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo. Sí, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú haces que bajen los hombres a la morada subterránea, o tú los preservas de ella. El hombre, en su maldad, es capaz de quitar la vida, pero no puede hacer que vuelva el alimento cuando se ha escapado, ni puede llamar de nuevo al alma que ha partido. Es imposible captar a tu mano. Los impíos que se negaron a reconocerte fueron azotados por tu brazo poderoso, perseguidos por lluvias extraordinarias, por el granizo y tormentas inclementes. El fuego los devoró. Extraño fenómeno fue justamente en el agua que lo apaga todo, donde el fuego ardía más violentamente, porque todos los elementos se juntaron para proteger a los justos. Una vez las llamas besaban para no quemarlos a los animales que habían sido enviados contra los impíos. Así comprenderían que Dios quería castigarlos. Otras, en cambio, la llama surgía con más fuerza bajo el aguacero para destruir la cosecha de un país perverso.
A tu pueblo, sin embargo, le distribuías el alimento de los ángeles. Le enviabas desde el cielo incansablemente un pan ya listo, que tenía en sí todos los sabores y que adaptaba al gusto de cada cual. Ese alimento demostraba tu ternura por tus hijos, ya que respondían a los deseos del que lo comía, y se transformaba en el que cada uno quería. Se parecía a la nieve, pero soportaba el fuego sin derretirse, mientras que por ese tiempo las cosechas de los enemigos eran presa de las llamas que ardían en medio del granizo. Los relámpagos brillaban bajo la lluvia, pero el fuego parecía haber perdido sus propiedades cuando se trataba del alimento de los justos. Tu creación está a tu servicio porque tú eres su autor. Se dedica a castigar a los malos y luego se ablanda en favor de los que en ti ponen su confianza. Para servir a tu bondad, que da a todos el alimento, se transformó, acomodándose al deseo de los que la necesitaban. Así aprendieron tus hijos muy queridos, Señor, que no son los productos de la tierra lo que alimenta al hombre, sino que es tu palabra lo que la sostiene a los que creen en ti. Ese alimento que el fuego no podía destruir se derretía con el calor del primer rayo del sol, para que así supieran que hay que adelantarse al sol para darte gracias y rezarte desde el amanecer. Pues los proyectos de los ingratos se derretirán como la escarcha invernal y se escurrirán como agua que se pierde. Sabiduría capítulo 17. Qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso los que no los conocen andan extraviados. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección. Pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron no los pusieron el abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su alrededor y se les parecía aspectos lívidos, de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrarles y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podían ver era un fuego terrible que no se extinguía. Y cuando esa visión había ya desaparecido, en su terror exageraban todavía a qué acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada, y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo. Aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir. Porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma. Perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras que menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia. A lo largo de toda esa noche se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbdito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos. Fuera labrador, pastor o trabajador solitario, cada uno había sido tomado de improviso. Sin poder resistir, una misma oscuridad les tenía a todos encadenados. Todo los llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorgojeo de un pajarito entre las ramas, o el ruido regular de una cascada, o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente, o la carrera invisible de animales saltando, o aún el aullido de las fieras salvajes,
y el eco retumbante en las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de las tinieblas que les tocaría en suerte un día. No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, las letras están muy chiquitas. No voy a terminar. Me iba a alargar demasiado. Mejor esto lo dejamos para mañana. Aparte que hay unos puntos muy, muy importantes que quisiera tomar y no me los quería brincar. Así que un día más le daremos a la sabiduría. El primero que quiero tocar es lo que nos está explicando aquí cuando no está Dios. Cuando no está Dios en nuestras vidas, todo da miedo. Podemos aparentar mucha felicidad, podemos aparentar mucha prosperidad, mucho disfrutar de la vida, pero solos es cuando verdaderamente el alma muestra lo que tiene. Cuando se encuentra sola y no hay quien la vea. Cuando le llegan los problemas, las dificultades y no hay quien lo vea, muestran quiénes son. Cuando no están en Dios, todo da miedo. Cuando no están en Dios, todo ruido, todo que sucede en la vida nos tambalea. Alguna enfermedad, alguna pérdida, una incertidumbre, da miedo, da temor. Cuando se está en la oscuridad no se logra ver, así como ellos no podían ver en esa espesa oscuridad. No podemos ver. Y por eso cuando una persona está alejada de Dios y le hablas de Dios, no te entiende. No entienden y muchas veces se enojan. Se sienten atacados, acosados, porque no logran entender en esa oscuridad que viven. Así es la vida sin Dios. Y hay gente que piensa que están en Dios porque tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero todo lo que oyen les asusta. Tienen boca, pero no tienen la palabra de Dios. Piensa mucha gente que porque nomás rezan poquito en la mañana, poquito en la noche es suficiente, un recito mediocre aquí o allá. No. Se necesita una vida de oración. Y es difícil, se los digo yo. Al menos a mí se me hace muy difícil. A veces la subo, a veces la bajo, a veces no tengo y le echo. Y ahí es una lucha constante. Pero luchemos por buscar esa vida de oración. El capítulo 16, versículo 7 dice, en efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. Este me llamó la atención precisamente porque los protestantes nos atacan tanto con las imágenes, que nos hincamos a las imágenes, Nosotros no nos hincamos y adoramos a lo que está frente a nosotros, sino, dice aquí, no por lo que tenían a su vista, sino por ti, o sea, sino que lo que representa esa imagen a Jesucristo. Y es al que estoy adorando, al Dios vivo, a Jesucristo, el Salvador. No esa imagen de ahí que es resina, eso no. O esta imagen de madera, no. Cuando nosotros estamos mirando las imágenes es literalmente como dice aquí. El capítulo 16, versículo 28 dice, para que así supieran que hay que adelantarse al sol para darte gracias y rezarte desde el amanecer. Esta parte me pegó mucho a mí porque yo no lo hago. Empezar a orar antes de que el sol salga para darle las primicias a Dios. Dice, ese alimento que el fuego no podía destruirse se derretía con el calor del primer rayo del sol, para que así supieran que hay que adelantarse al sol para darte gracias y rezarte desde el amanecer, pues los proyectos de los ingratos se derretirán como la escarcha invernal y se escurrirán como agua que se pierde. Esto sí me impactó a mí.
Desde muy temprano el Señor nos manda a orar o nos quiere orando. A mí me llega muy fuerte. Dice el capítulo 17, versículo 11. Porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma, perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Así es el miedo, hermanos. El miedo a una persona, el miedo a un trabajo, nos paraliza. El miedo nos hace inútiles. Por eso la Biblia cada rato nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Pues mis queridos hermanos, sobre todo el Señor hoy nos invita a meditar en nuestra oración. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cómo es nuestra oración? Y si lo empezamos a hacer desde muy temprano en la mañana. Un querido abrazo, Señor, hermanos. Dios me los bendiga y primero Dios nos vemos mañana.